Bendiciones, Dios les bendiga a todos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Eh, un abrazo muy especial para todos los que se nos están conectando, nos están acompañando, Dios les bendiga. Estábamos orando por sus familias, oramos también por la familia Moreno, por Alexandra, por Alfredo, por todos, bienvenidos. Qué bueno que estén con nosotros. Bueno, el Espíritu lo puso así, normalmente siempre oramos muy general y entramos hoy. Dios quería que oráramos por cada uno de ustedes y bueno, gracias a Dios por eso, que Él es especial y tiene esos detalles maravillosos con cada uno de nosotros. Amén. Bueno, hace 8 días tuvimos el privilegio de hablar respecto al Espíritu Santo, lo que el evangelista, el apóstol a través del Evangelio de Lucas nos habla de todas las cosas maravillosas que el Espíritu Santo hizo a través del Señor Jesucristo y a través del mismo nacimiento de Juan el Bautista, a través de Zacarías, cómo le habló en el templo el ángel y él también tuvo un milagro, pasó un milagro en el templo, como varios hombres como Simeón estaban llenos del Espíritu Santo esperando al Mesías con ansias. Y bueno, tuvieron ese encuentro con Jesús aún siendo muy pequeño, bebé, pero tuvo ese encuentro, un hombre muy lleno del Espíritu Santo, buscando siempre la presencia de Dios allí. También vimos cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de una paloma cuando el Señor Jesucristo se bautizó en las aguas. Bueno, vimos varios casos cuando también el Señor estuvo en el desierto, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y cuando el mismo Señor Jesucristo también en la sinagoga, predicando, hablando, decía que el Espíritu del Señor está sobre mí, que eso está escrito en Isaías 61, y también como el Señor se gozaba y se regocijaba lleno del Espíritu Santo cuando veía que sus discípulos volvían de haber visto todos los milagros y todo lo que pudieron hacer en el nombre del Señor, ¿sí? Porque Él nos ha dado la autoridad para sanar, y también para hacer milagros como Él los hizo. Amén. Bueno, en fin, tuvimos una clase muy interesante. Si no la pudo ver, lo invito para que con tiempito después vaya y lo vea, lo chequee. Y hoy vamos a entrar a un punto bien interesante y está relacionado con el templo. Vemos en Lucas que el Evangelio hace unas referencias bien interesantes respecto al templo. Así como habló sobre las mujeres, porque hemos visto que Lucas tiene muchos énfasis que tal vez los otros evangelios no lo tienen tanto. Recuerde que son evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Lucas y Marcos, son 3 evangelios que tienen historias enlazadas, están aisladas, tienen conexiones, ¿cierto? Pero algunas claramente existen estos evangelios con un propósito, cada uno desde una perspectiva. Y estamos viendo que Lucas claramente nos está haciendo énfasis sobre no tener excepción de personas, nos habló también sobre el Espíritu Santo, nos habló sobre las mujeres, y hoy vamos a hablar sobre otro énfasis que nos hace Lucas y es sobre el templo. El templo en los tiempos de Jesús, también fue llamado comúnmente como el segundo templo, ¿sí? Este templo jugó un papel central en la vida religiosa, cultural y política de los judíos. Y para entender el significado y los detalles que tiene la significancia del templo, es importante repasar un poco la historia, la estructura, las funciones y su impacto en el ministerio de Jesús. Vamos a ver 5 aspectos importantes respecto al templo desde la perspectiva teológica y bíblica. El primer punto es que el templo, la historia del templo en los tiempos de Jesús, tenemos que comprender que este es el segundo templo. Cuando Jesús, en los tiempos de Jesús, estamos viendo que este es el segundo templo, quiere decir que hubo un primer templo. ¿Alguien sabe cuál fue el primer templo? ¿Alguien que se anime ahí a decirnos? El de Salomón. Gracias, señora Julia, por el aporte. El de Salomón. Ya vamos a hablar del de Salomón, pero por ahora vamos a hacer un repaso de este segundo templo, que fue originalmente edificado después del regreso del exilio babilónico, que eso fue allá sobre el año 516 a.C. El pueblo volvió de ese exilio
y empezó a levantar los muros, empezó a reconstruir toda la ciudad. Y durante ese exilio, pues hizo una construcción, pues, digámoslo que con lo que tenían, con las capacidades que ellos pudieron en su momento. Pero durante el reinado de Herodes, Herodes el Grande, ¿sí? Él empezó a complementarlo, empezó a renovarlo y empezó a ampliarlo. Herodes quería tener ganarse el favor y una mejor reputación construyendo un templo espectacular, un templo magnífico, grande para esa época, ¿sí? Ese fue un proyecto sumamente ambicioso y la construcción duró 46 años, ¿sí? El templo renovado que Herodes hizo uno de los edificios que en su tiempo fueron de los más impresionantes a nivel de arquitectura, a nivel del esfuerzo que tuvieron que hacer, ¿sí? Y esa reconstrucción pues fue casi 20 años antes de Cristo, aproximadamente, que se dio ese inicio de esa construcción. Y pues vemos que efectivamente duró 46 años, porque la palabra nos dice que duró 46 años. Eso lo vamos a ver en Juan, capítulo 2, versículo 20. Dice así, dice la palabra: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron los discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Tremendo esto. Aquí nos narra cómo efectivamente Jesús tuvo celo por su casa, tuvo celos por el templo, porque era un lugar de oración, era un lugar de respeto. Y aquí ya se estaba volviendo un lugar de mercancía, vender, tome la paloma, lleve la oveja, cuando pues realmente eso no era lo que Dios buscaba, ¿sí? Sino Él buscaba realmente que nosotros fuéramos con un arrepentimiento genuino y buscar la presencia de Dios, ¿sí? Eso era lo que Él quería, pero no que se volviera un negocio, ¿sí? Por eso literalmente Jesús cogió y hizo un azote con cuerdas. Y al final, ya en el versículo 19, más o menos encontramos que los mismos judíos dijeron: en 46 años se construyó este templo. Dicen los historiadores que Herodes el Grande no alcanzó a ver toda la terminación, porque hay una particularidad que vamos a ver ahora, y es que el templo de Herodes era mucho más grande que el templo que hizo Salomón. Eso ya lo vamos a ver. Pero ese es el punto número 1. El punto número 1 es toda la parte histórica, que es, en resumen, lo que les acabé de comentar. El punto número 2 que tenemos acerca del templo es que su estructura, pues el templo tiene varias secciones, ¿sí? Y cada una con un grado, digamos, de santidad progresivo, ¿sí? Va reflejando el acercamiento hacia la presencia de Dios. Hoy día algunos teólogos y algunos adoradores nos comparten eso, ¿no? Que nosotros debemos entrar a la presencia de Dios de alguna manera gradual, ¿sí? ¿Y cómo es esto? Pues básicamente usted pues empieza con adoración, empieza con alabanza, así como hicimos ahorita, tratar de conectarnos, ¿no? Porque seguramente entrar a la presencia de Dios es insofactamente
no siempre es tan sencillo, no es tan fácil. Debemos conectarnos con el cielo. Y para conectarnos con el cielo, qué bonito es empezar con adoración. Y más o menos este templo nos muestra eso, que hay como unas etapas nosotros para llegar a su presencia, para realmente humillarnos, entender que Él es Rey, que nosotros somos sus hijos, pero que también tenemos nuestra posición donde nos humillamos, donde quitamos todo orgullo, toda altivez para reconocer quién es Él, ¿sí? Y esto es parte de ese proceso progresivo que nos va llevando a su presencia. Entonces, lo mejor siempre para llegar a la presencia es a través de la alabanza y la oración. Entonces, cuando usted tenga la oportunidad, vaya conectándose con Dios. Si usted va a su congregación, a su iglesia, donde usted vaya, lo invitamos a que vaya a nuestra congregación. Y es, conéctese a través de la alabanza, ¿sí? Usted por eso normalmente ve en los cultos, en los servicios dominicales, que siempre empieza la alabanza. Porque la alabanza nos ayuda a ir conectándonos con Él, a reconociendo, adorándolo, para que luego venga la palabra y posteriormente la oración. Entonces tiene una etapa, no es que sea un protocolo, no quiere decir que todo tenga que funcionar así, no, pero es una forma que nos ayuda mucho a acercarnos a la presencia de Dios. Y el templo nos muestra también, pues había una parte donde podíamos ver el atrio de los gentiles. Recuerden que los gentiles no podían entrar al templo directamente, ¿sí? Esa era la parte externa. Ellos tenían acceso a las primeras muros, pero no podían entrar. Eso, si un gentil trataba de entrar en esa época, podría haber sido apedreado, ¿sí? Y estaba reservado de los muros hacia adelante única y exclusivamente para los judíos, tanto hombres como mujeres, ¿sí? Es más, las mujeres tenían una parte, no sé si alcancen a verlo bien en la imagen. Voy a poner el mouse por este lado, a ver si de pronto me ayuda un poquito más a señalarles acá. Mire, esto se llamaba la cámara de mujeres, o sea, era el patio donde las mujeres podían llegar allí a orar, podían llegar allí a hacer todas las peticiones, los ruegos que tuviesen. En esa época, esa era la forma en que el templo estaba funcionando, ¿sí? Y el atrio de los israelitas para los hombres, solo los varones judíos podían acceder a esta área, que era pues el área propiamente para ellos. También había un atrio para los sacerdotes, donde realizaban los sacrificios en el altar de bronce, ¿sí? Que esto ya lo podemos ver más adelante. El altar de bronce donde se hacían los sacrificios, ellos tenían todo un protocolo según la ley levítica, ¿sí? Donde había una fuente de agua para la purificación, para lavarse, todo esto. Y luego posteriormente tenemos ya el lugar santo, que es antes del velo, donde los sacerdotes podían entrar a ese lugar. Allí estaba la menorá o el candelabro, ¿cierto? El altar de incienso y la mesa de los panes y la proposición. Y después del velo se encuentra ya lo que es el lugar santísimo, ¿sí? Es el lugar más sagrado, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, ¿sí? En el día de la expiación, el famoso Yom Kippur, ¿sí? El día de perdón también, que se celebró hace poco en el calendario judío, ¿sí? Y se hacía para el sacrificio de los pecados del pueblo. Y este lugar simbolizaba la presencia de Dios y estaba separado por un velo gruesísimo, un velo supremamente grueso. Y en tiempos anteriores, que pues antes de este templo, pues estaba el arca del pacto. Cuando yo construía este material, pensaba mucho, bueno, cuando ellos hicieron el segundo templo, pues ya lo hicieron sin el arca, porque el arca, después de que los babilonios atacaron el templo de Salomón, efectivamente el arca no se encontró entre las cosas que sacaron del templo. De eso todo hay una teoría de cómo fue eso. Espero en otra oportunidad mostrarles. A mí me parece muy, muy verdadera, con mucho sentido esa teoría de que el arca hoy se encuentra exactamente debajo de donde está la cruz, donde estaba la cruz del Calvario, y que la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo, cuando cayó, la sangre tocó el arca. Hay varios, digamos, videos de algunas cosas que han encontrado algunos arqueólogos, que es muy interesante y tiene eso todo sentido, porque los sacrificios que se hacían de los animales en esa época tenían que tocar parte del arca. Y recuerden que Jesús cumplió absolutamente todo el pacto completo, su sangre en la cruz, pero también en el arca.
De eso espero que podamos hablar porque pues recuerden que Salomón fue una persona demasiado sabia, una persona que tenía mucho conocimiento. Dice la palabra que no habrá una persona con tanta sabiduría como la que él tuvo. Y él hizo alianzas con gente con los egipcios. De hecho, él se casó con una de las hijas del faraón. Y pues ustedes recuerdan que arqueológicamente los egipcios fueron muy buenos en la construcción de túneles, de mecanismos a través de rocas, de madera, todo esto, que hacen pensar que efectivamente el arca pudo haber pasado por un túnel y haber llegado a desplazarse por debajo de la tierra hasta el punto del lugar de la cruz. Entonces, eso, espero después hablar con eso, no era, pero quise conectarlo, no lo tenía preparado, pero viene a mi mente esto, que efectivamente todo eso se cumplió al pie de la letra. Después les comparto parte de los videos de esto para que lo veamos porque pues todo esto tiene una enseñanza bien interesante. Entonces esta es como la composición de estas partes del templo. Lo otro es las funciones. El tercer punto es las funciones del templo. O sea, ¿qué función tenía el templo? Pues principalmente el centro era la adoración y los sacrificios. Pero también en el corazón de la vida judía, pues habían términos que relacionaban como temas políticos, temas sociales y temas religiosos. De hecho, este templo se construyó porque Herodes quería consagrarse, o sea, tener favor de los judíos, quería verse popular entre ellos. Entonces, todo esto tiene también un ámbito social y religioso. Pues imagínense una arquitectura de este estilo. Aquí, no sé si alcanzan a notar en la parte de arriba, esto que está aquí en este cuadro es el tamaño de un campo de fútbol americano, ¿sí? Este es el tamaño y este es el tamaño real de lo que es el templo. Entonces, claramente es casi 1,5 campos de fútbol americano, como aquí ustedes se llevan, tanto a lo largo y 2 de ancho. Entonces, es bastante grande. El sacrificio que se daba en el templo era principalmente pues, sacrificios de animales, obvio, que pues, fue prescrito por la ley de Moisés para la expiación de los pecados y para otros tipos de ofrendas, como están en Levítico capítulo 1, usted va a ver por allá. Los sacrificios continuaban de manera regular, con una fuerte énfasis en los sacrificios durante los días de las, digamos, fiestas judías, como la Pascua, el Pesach, ¿sí? Y festividades también como la peregrinación, durante las fiestas como Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Miles de judíos venían de todas partes del mundo y llegaban allí a Jerusalén, al templo, para adorar, ¿sí? También pues había un sistema sacerdotal, ¿sí? El templo era el lugar donde los sacerdotes y los levitas servían, ¿sí? Los sacerdotes ellos venían de la línea de Aarón, de los hijos de Aarón, mientras que los levitas desempeñaban tareas de asistencia. Y el sumo sacerdote tenía un papel único, siendo el único que podía entrar en el lugar santísimo. Una vez al año solo podía entrar acá. Ese es como el punto número 3, referente a las funciones del templo. Como punto número 4 es el templo y su relación con el ministerio de Jesús. El templo aparece frecuentemente en los evangelios. Si usted analiza, y por eso hoy lo estamos viendo acá en Lucas, porque frecuentemente el templo sale en los evangelios y tiene un significado importante, crucial en la vida y en las enseñanzas que Jesucristo da. Lo primero, en la purificación del templo. Jesús mostró una acción radical cuando purificó el templo, expulsando a los cambistas, sacando a los vendedores, acusándolos de convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, como está escrito en Mateo 21, en Juan 2. Y este evento muestra una oposición a la corrupción religiosa, ¿sí? Y una defensa a la pureza del culto de Dios en este lugar, ¿sí? También Jesús enseñó en el templo durante su ministerio. Usted lo ve en varios de los versículos de los evangelios que él se la pasaba frecuentemente en el templo. Y allá él enseñaba en estos patios que estamos viendo aquí, él enseñaba, como Mateo 21, él hablaba y predicaba en el templo, desde muy pequeño. El templo era un lugar donde muchos rabinos y maestros iban y discutían de la ley y de las escrituras.
por lo que era un lugar, pues lógico que Jesús se involucrara en esos debates teológicos, ¿no? También hubo pues profecía de la destrucción de este templo. Este templo, que es el segundo templo, en Mateo capítulo 24, muestra la profecía que Jesús hizo sobre la destrucción de este templo. Un evento que se cumpliría 70 años después de Cristo, ¿sí? Cuando los romanos destruyeron, los mismos romanos, recuerden que estábamos todos sobre el imperio romano, los romanos destruyen el templo de Jerusalén durante la gran revuelta judía. Eso está en libros de historia, en todo lado, y claramente pues se cumplió esta profecía que el Señor dio sobre este segundo templo. También vemos pues el significado teológico del templo. Se hizo una declaración, Jesús hizo una declaración tremenda en Juan 2:19 cuando dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es supremamente importante porque esta declaración, aunque en ese momento no fue comprendida, muchos decían, pero ¿cómo así? ¿Están hablando del templo físico de ladrillos o a qué se refiere? Pues él se refería a su cuerpo, a su propio cuerpo, profetizando su muerte y su resurrección. ¿Sí? Recuerden que Jesús entregó su vida, nadie se la arrebató, Él la dio por nosotros. Él lo profetizó, que eso iba a pasar. Y aquí Jesús se presenta como el nuevo templo, el lugar donde Dios habitará con su pueblo, Jesucristo. Y otra parte importante, el velo. El velo fue rasgado. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, desde el cielo hacia la tierra, de Dios para nosotros. Mateo 27:51. Y simboliza el fin de la separación entre Dios y los hombres. Y ese acceso que solo tenía un sacerdote una vez al año, nos lo está dando ahora. El acceso directo de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo esto, ¿no? Maravilloso. Ya saber que no tenemos que esperar una vez al año para entrar, o que si somos gentiles nos tocará quedarnos por fuera ya esperando a ver si, ¿sí? O en el caso de las mujeres, esperar en el patio, aún siendo judías. Entonces Dios nos da este regalo tan maravilloso de hoy poder entrar a su presencia. Y como número 5 es el impacto posterior del templo. Tras la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, tanto el judaísmo como el cristianismo tomaron caminos distintos. El judaísmo tuvo que adaptarse a un mundo sin templo. Y el cristianismo, desde el principio, consideraba a Jesús como el verdadero templo, el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo. La iglesia se convirtió en la casa espiritual de Dios. Primera de Pedro 2:5. Un nuevo templo donde nosotros, todos los creyentes, somos parte de esas piedras vivas, que somos parte de su iglesia. Amén. Entonces, aquí para cerrar esta primera introducción respecto al templo, vemos que Jesús hoy día simboliza la presencia de Dios en nuestras vidas. Y ya el culto a través de sacrificios y la intervención sacerdotal pues ya no está. Ya no está porque Jesús la suplió toda. ¿Sí? Y ahora que esperamos con ansias, pues la segunda venida de Cristo. Anhelamos el arrebatamiento. ¿Sí? Y anhelamos que Él venga por nuestras vidas. Y por eso es tan importante que cada día sigamos estudiando su palabra, porque a través del estudio es que nosotros encontramos la vida eterna. Y a través del estudio nosotros vamos a poder fortalecer nuestra fe. Porque Jesús se presenta aquí como el mismo templo. Él lo dijo, que en 3 días resucitaría. Se reconstruiría ese templo, o sea, su cuerpo, porque su cuerpo efectivamente fue destrozado. Si usted lee Isaías 53, dice que por su llaga, o sea, su cuerpo, todo su cuerpo fue una sola llaga. No fueron varias llagas, fue por su llaga, dice, por su llaga somos sanos, por su llaga. Si usted lee Isaías 53, no dice y por sus llagas, sino dice por su llaga. Y se da el cumplimiento de la ley, de todas las profecías que estaban dadas sobre Él. Y Él es el que nos da el acceso directo a la presencia de Dios, sin la necesidad de sacerdotes, de nada, solo a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí?
Y, y bueno, aquí pues para los arquitectos especialmente, pues esto es una obra maravillosa, eh, que seguramente hoy muchos, ya usted entra de pronto al Museo de Israel, el Museo de Jerusalén, perdón, en Israel, usted va a ver una maqueta a escala de todo lo que era Jerusalén en el tiempo de Jesús y va a ver unas cosas maravillosas. También los puede ver por internet, o si tiene la oportunidad de Israel, me invita y nos vamos a ver el museo ya en vivo, en directo. Pero maravilloso, maravilloso esta explicación. Quiero compartirles ahora lo que es el primer templo, solo como un recorrido rápido, porque pues Lucas no nos habla del primer templo, simplemente da como, bueno, el primer templo no lo dejemos tan olvidado, y, y vemos efectivamente que hay una gran diferencia entre el segundo templo y el primer templo, ¿sí? Dentro de esas diferencias encontramos la construcción. Bueno, la primera construcción, que es el templo de Salomón, fue alrededor del año 957 a.C. en Jerusalén, siguiendo las instrucciones dadas por su padre David, el rey David. Entonces el rey David tenía en su corazón ese anhelo y Dios le dijo: lo vas a hacer, pero no lo vas a hacer tú porque has derramado mucha sangre, lo hará tu hijo. Y pues Salomón hace la obra porque David le dejó hecho todo, le dejó los materiales, le dejó la riqueza, le dejó el oro, le dejó todo listo para que Salomón lo hiciera. ¿Y cuál era el propósito de este templo, el primer templo? Era la morada de Dios entre el pueblo de Israel y el lugar donde se guardaba el arca de la alianza del pacto, en el lugar santísimo que hablábamos hace un momento. Acá exactamente estaba el arca, ¿sí? El diseño era más sencillo en comparación al templo de Herodes, pero pues para esa época era algo maravilloso. O sea, hoy nosotros nos alegramos viendo un museo por acá, el Museo de Bogotá, y que wow, no, pues imagínese el templo de Salomón para esa época era tremendo, una arquitectura, los diseños, y en este caso tenía las tres secciones que hablábamos: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y la destrucción de este templo, ya te doy la palabra, Alex, ya te doy la palabra. La destrucción del templo fue destruido por los babilonios en el año 586 a.C., durante la invasión que hizo Nabucodonosor. Pero si usted lee la escritura, ve que el arca no se menciona cuando sale. Entonces, después hablamos de la teoría, porque esto no está escrito en la Biblia, nadie sabe dónde está el arca, pero podemos hablar de eso después. Y el templo de Herodes, pues que ya es el templo que efectivamente es en los tiempos de Jesús, pues se conoce como el templo de Herodes. ¿Por qué el templo de Herodes? Porque fue el quien hizo la remodelación del templo que había sido destruido en su época, y que había iniciado la construcción con el exilio de todo el pueblo de Israel que estaba en Babilonia. Entonces Herodes el Grande, como se conocía, comenzó su renovación en el año 20 a.C. Y el propósito pues seguía siendo un centro religioso del judaísmo, y como les decía, pues también Herodes buscaba ganarse favores políticos y ganar favor con los judíos al embellecer su templo, y pues su intención era que el templo fuera monumental y se acordara a todo el mundo de él, y de alguna manera quería superar a Salomón, porque fíjense que lo hizo más grande y sí, con más esplendor, es lo que es la humanidad, ¿no? Y el diseño pues era claramente más grande, era más ornamentado que el de Salomón, incluía múltiples patios como lo vimos ahorita y una plataforma elevada donde pues tenía unos detalles arquitectónicos romanos pues bastante elegantes, y pues era una obra de ingeniería y de arquitectura para esa época. Y la destrucción de este templo se dio en el año 70 después de Cristo, durante la famosa guerra judeo-romana. ¿Quieren que hagamos una visita 3D por el templo? ¿Les parece? Veamos. Sí. Este es el templo de Herodes, o sea, es el segundo templo. Y podemos ver aquí cómo, pues recuerden, eran 2 canchas de fútbol a lo ancho y 1 cancha y media a lo largo. Todos los diseños, pues tiene, obviamente, por ser el Imperio Romano, tiene muchos toques de ese tipo de arquitectura, las columnas, las paredes, tanto los patios
la parte exterior, la parte interior. Casi que lo que estamos viendo ahí era la parte del templo de Salomón, pero lo que hizo Herodes fue ampliarlo para traer los patios, para también incluir aún los gentiles, aunque los gentiles no podían llegar totalmente hasta adentro. Existían lo que llamaban los patios exteriores, donde estaban los gentiles. Claramente una arquitectura para esa época impresionante, magnífica, la altura, las puertas. Claramente los romanos tenían mucho conocimiento respecto de cómo hacer este tipo de obras, pero pues los diseños originales fueron dados pues por Dios a David, para que posteriormente David le entregara esta labor a Salomón y Salomón lo hiciera. Pero después del exilio, cuando fue derribado el primer templo, pues Herodes, para ganarse todos esos favores que hablábamos, pues hizo este rediseño. Entonces miren ahí la foto, más o menos para que se den una idea, versus la ciudad, cómo era este segundo templo. Bien, ¿qué nos dice la palabra? Bueno, voy a darle la palabra aquí a Alex, que tenía la manito arriba, perdóname. Adelante. Los gentiles son personas no judías. Herodes, él era romano. Mi pregunta es, ¿por qué él pudo construir el templo sabiendo que no era judío? Entonces, no entiendo ese pedacito. Listo. Para congraciarse. Lo que pasa es que él era Sí, el emperador. Él vendría a ser judío, dice que él fue criado con judíos, ¿cierto? Fue como adoptado, ¿sí? Entonces, pues al igual era gentil. Entonces, pues, porque no podían ingresar gentiles al lugar santísimo, o bueno, el atrio. Sí, excelente pregunta, Alex. Mira, lo que pasa es que él era el emperador, ¿cierto? Entonces él podía hacer este tipo de construcciones. Primero, tenía la capacidad económica de hacerlo. Segundo, tenía el respaldo tanto político como religioso y cultural, ¿sí? Y lo que buscaban estos hombres en esa época era pues dejar una huella, una marca. De hecho, si tú miras el templo, el segundo templo es más grande que el primero, precisamente porque decían, quiero hacer algo más grande que lo que hizo Salomón, ¿sí? Y el hecho de que él sea gentil, o que él hubiera sido criado o no con judíos, pues finalmente era el gobernador. Él tenía esa potestad, como voy a decir al alcalde que haga algún tipo de construcción, pues tiene, digamos, la potestad, ¿cierto? Porque tiene las herramientas para hacerlo. Pero no necesariamente es que él tuviese servicios ni entrar, porque no, pues eso ya era un tema de un culto religioso que tenía el judaísmo para esa época. No sé si con eso te respondo la pregunta. No, sí. Al igual voy a seguir investigando sobre el tema, pero sí, claro, sí, tenía plata. Tenía la capacidad. De hecho, si tú miras por lo menos el tercer templo, que es el que se va a construir ahora en Israel, hay muchas sociedades ahí involucradas, hay mucha gente metida, y seguramente muchos no son religiosos, pero tienen pues su propio interés, ¿no?, para que se logre esa construcción del tercer templo. Bien, ahora vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente de efectivamente Lucas, cómo hace la referencia de pasajes respecto al templo. Lucas 2, 46 al 49 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿De quién están hablando? De Jesús, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y dijeron, su madre y su hijo, dijo su madre, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Imagínense Jesús ya tan de pequeño, y hoy yo veo algunos chiquitos que de verdad se apasionan por la palabra de Dios, cantan, adoran, hablan con tanta autoridad que a veces como que uno queda en vergüenza de, wow, qué cantidad de palabra conocen estos chiquiticos, y son apenas, mejor dicho, están en su colegio arrancando, y dice, wow, imagínense Jesús
con toda la sabiduría de Dios, compartiéndole nada más y nada menos que a los eruditos, a los escribas, a los sacerdotes, a todos los gurús en las escrituras. Y él lo hablaba allí en el templo. También vemos en Lucas capítulo 1, esto lo vimos también en la clase pasada, cómo Lucas nos hace una referencia no solo a los milagros y a la experiencia que tuvo Zacarías en el templo, sino nos muestra aquí también la referencia del templo. Dice, conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Estamos hablando de Zacarías. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no me creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Y él les hablaba por señas y permaneció mudo. Amén. ¿Esto en dónde pasó? En el templo. Tremendo esto. Aquí hay mucho que hablar sobre ese versículo, pero vamos a tratar de avanzar un poquito. También vemos, pues obviamente, nada más y nada menos que a Simeón, esperando la venida del Señor en el templo. Lucas 2, 27 al 38 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¿Dónde estaba Simeón? ¿Dónde estaba Ana? Estaban en el templo. ¿Qué hacían? Orando y adorando a Dios. También vemos en Lucas 4, del 9 al 13, cómo nos narra el Evangelio respecto a la tentación que le hizo Satanás a Jesús. Dice, y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, y a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo.
Aquí también vemos una referencia del templo y seguramente, pues obvio, era el edificio más alto de la época y por eso pues también Satanás lo ubicó allí para tentarlo. Vemos también en Lucas capítulo 18, en el versículo 14, nos está hablando Jesús y nos dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Tremendo también este mensaje, ¿no? ¿Dónde pasó esto? En el templo. También vimos la referencia que ya hablamos ahorita de Lucas 19, donde Jesús entra al templo, donde estaban todos estos que vendían, y él les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y él crea unas cuerdas, una especie de látigo para golpear las mesas y sacarlos del templo. También vemos en Lucas 20 que él predicaba en el templo. Sucedió un día que, enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús le dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, ¿el bautizo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Tremenda la sabiduría del Señor, ¿no? También vemos en Lucas capítulo 21 que Jesús enseñaba de día y de noche en el templo. Dice en Lucas 21:37, dice: y enseñaba de día en el templo y de noche. Saliendo se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Y por acá vemos ya los últimos versículos, donde efectivamente está ya la etapa de la ascensión del Señor al cielo, y dice que los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndoles se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, o sea los discípulos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, para concluir esta clase de hoy, el templo tiene mucho significado, muy profundo, que trasciende lo que tal vez nuestros pensamientos. Y lo primero que queremos entender es que Jesús es la morada de Dios ahora. En el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde buscábamos la presencia de Dios y Él habitaba entre su pueblo, como dice Éxodo capítulo 25. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, a través de Jesús, esa presencia se manifiesta de una manera más íntima, más cercana. El apóstol Pablo enseña que nosotros como creyentes somos ahora el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 6, 19 al 20. Eso significa que Dios ya no habita en edificios, ya no habita en estos templos, sino en templos hechos con manos humanas, sino vive en el templo que Él hizo, que es este cuerpo, porque este cuerpo lo hizo Él, dice los Salmos, que Él fue el que nos engendró, nos hizo en el vientre de nuestras madres. Él está en el templo de nuestro cuerpo, en nuestro corazón.
Y como cristianos estamos llamados a vivir una vida santa, a cuidar este cuerpo, cuidar este templo, recordando que Dios mora en nosotros, que nuestro cuerpo y nuestra vida deben ser consagrados a Él, a Cristo, reflejando santidad y su amor por lo que hacemos. A veces lo descuidamos, a veces lo maltratamos, a veces lo sobreesforzamos. Debemos de cuidarlo aún en los alimentos. También encontramos que en el templo de Jerusalén se ofrecían sacrificios diarios como un símbolo de arrepentimiento y de adoración a Dios. Pero hoy Jesús ha hecho el sacrificio perfecto y para siempre, como dice Hebreos 10:10. Y ya no necesitamos ofrecer sacrificios de animales, pero Él sí nos invita a que ofrezcamos nuestras vidas como un sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1. ¿Sí? En nuestra vida como cristianos tenemos que tener una vida de adoración constante. No se trata solo de ir a la iglesia el domingo y levantar las manos, sino que todos los días, en todo momento, cuando usted se levanta, cuando usted va en su transporte, en donde usted esté, que usted se conecte con Él. Porque ya, imagínese, solo piense por un momento, que hoy tuviéramos que ir hasta Israel, hasta Jerusalén, a poder ir a adorar a Dios en el templo. Imagínese eso. No, Dios sabía que el evangelio iba a ser para toda la humanidad y comprendía nuestras necesidades y Él dijo, yo ya no quiero estar en un templo hecho por humanos, sino quiero estar en cada uno de ustedes. Entonces no se trata de cosas físicas, sino vivir una vida en adoración, en agradecimiento, en obediencia a Dios, a su palabra, y que cada acción que nosotros hagamos, la hagamos pensando en Él y para Él, y que debemos tratar también pues a los demás como a nosotros mismos, como dice Romanos, para glorificar a Dios. También vemos cómo pues el templo era un lugar donde todo Israel se reunía para adorar a Dios en unidad. Pero en el Nuevo Testamento la iglesia se describe como el cuerpo de Cristo, donde cada creyente es una piedra viva. Entonces su hermano, el que usted está al lado, él es parte de la construcción de ese templo. Es una piedra viva, como dice Pedro 2:5. Entonces no podemos desecharlos ni lo podemos maltratar, porque ellos son parte del cuerpo de Cristo. Es la unidad como creyentes, como sus hijos, ya que somos formados, somos parte de esa morada especial que Dios tiene aquí en la tierra. Y estamos llamados a vivir en unidad y en amor con los demás. No somos templos individuales ni aislados, sino somos parte de ese cuerpo, del cuerpo de Cristo. Y debemos animarnos unos a los otros y cumplir la misión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tener una vida en santidad, un lugar, nuestro cuerpo ya representa ese templo de Dios en nuestras vidas, donde habita la presencia de Dios. Y Él nos hace mucho ese énfasis. Usted lee la palabra, Él nos llama a la santidad, a que nos cuidemos, a que nos guardemos. Porque pues es así como Dios lo ha diseñado. Y debemos cuidarlo. Ser reverentes, como dice Hebreos 12. Tener un respeto profundo por este templo. ¿Sí? A pesar de que tengamos aflicciones, enfermedad, dolor, lo que sea, cuidarlo. Y lo mayor, y con esto cierro, es finalmente el templo también apunta a la esperanza futura del reino de Dios. En Apocalipsis 21-22 vemos una visión del cielo donde ya no habrá un templo físico, porque el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. Eso significa que en la eternidad experimentaremos la plena comunión con Dios sin ninguna barrera, viviendo siempre en la presencia de Dios. Amén. Entonces, espero que con esta clase de hoy hayamos aprendido. Yo soy el primero en aprender y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con todos ustedes este tiempo. Y quiero invitarlos a que oremos y entreguemos este tiempo en las manos de Dios. Señor, te damos gracias hoy por esta enseñanza que nos diste, Señor. Hoy te pido, Señor, que cada uno de nosotros pueda digerir, que pueda profundizar, Señor, en todo lo que nos estás enseñando, en que recordemos que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que nos guardemos en santidad, Señor, que lo protejamos, pero que recordemos, Señor, que ya no es por sacrificios, ya no es por nada de estas cosas que se hacían, Señor, seguramente en el pasado, que se hacían en el Antiguo Testamento, sino que hoy tenemos la convicción, la fe y la esperanza que tú, Señor,
hiciste el sacrificio perfecto en la cruz una vez y para siempre, que tú rompiste el velo en dos, desde arriba hacia abajo, para permitirnos entrar con acción de gracias a tu presencia, Señor, que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú hoy nos fortaleces, nos mantienes unidos a ti, Señor, y te damos toda la gloria, la alabanza al único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, maravilloso, Señor. Gracias porque hoy nos has mostrado que a través de la historia, Señor, tú siempre has estado ahí, que tú tienes el control, Señor, y que hoy, Padre Santo, hoy rendimos y humillamos nuestras vidas, Señor, ante ti, que toda la gloria, la honra y la alabanza y la adoración sea para ti, que podamos vivir constantemente conectados en tu presencia, que ya no es necesario ir a un lugar físico, que estamos con la bendición de poder conectarnos contigo en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu sangre. Gracias por el propósito y el plan que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Hoy te bendecimos y te adoramos, Señor. Y te damos gracias por todos nuestros amigos y hermanos que están aquí conectados viendo esta transmisión, Padre. Hoy los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén.